bueno, pues preguntarles cómo les fue esta semanita, cómo han estado. Sí, pudieron hacer su lectura, cuéntenme. ¿Pudieron leer? Sí, solamente a mí me falta terminar el glosario. Ok, ok, muy bien. ¿Y los demás, las demás? Sí, también pude leer. Sí, también pude leer, profesor. Muy bien, a ver, entonces cuéntenme. Este es 200... Ay, ¿7? Sí, 207. Muy bien, estoy abriendo su lectura. A ver, cuéntenme entonces, por favor, los puntos trascendentales de la lectura que hicimos. ¿Qué les pareció interesante? ¿Con qué se quedan? Vamos a ir desglosando los puntos de la lectura si les parece bien. Entonces, a ver, ¿quién quiere empezar? Cuéntenme. Vamos con una pregunta en específico. ¿Cuáles son o cuáles podrían ser diferencias entre cuantitativo y cualitativo? Porque pues toda la lectura, ¿no? Que una investiga cualidades y la otra investiga cantidades. Ándale, muy bien. Y al hablar de cualidades, ¿de qué estamos hablando, Jessica? Podría ser como en el caso de mi tema, que vamos a investigar las consecuencias y las causas psicológicas, serían como las cualidades, sería como describir eh, las emociones, eh, las, las afecciones psicológicas que deja la violencia en las mujeres. Claro, y todo esto a través de qué tipo de manifestaciones. ¿Cómo qué se te ocurre? ¿Dónde lo vas a poder observar en tus entrevistadas? Con las referencias que ellas me den con base a lo que ellas vivieron o sintieron en el momento en el que estuvieron inmergidas en la violencia o en los actos violentos que recibieron. Muy bien. Y por ejemplo, dices, con las referencias que ellas me den. Claro, y esas referencias, entonces estamos hablando que se convierten en la información sensible que tú vas a recoger, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían las posibles formas de recoger esa información, al menos desde cualitativo? Por medio de entrevistas. Ujú. Exactamente, muy bien. Bueno, claro, entonces estamos hablando de buscar estos rasgos o estas, como ustedes les llamaron en el trabajo, las consecuencias psicológicas, ¿no? Las secuelas psicológicas que puede dejar un abuso, ¿cierto? Porque, a ver, yo les hago otra pregunta. ¿Serán iguales las secuelas en una u otra persona? ¿Serán el mismo tipo de secuelas para todas las personas? No, para cada individuo es diferente. Correcto, entonces ahí ya nos estamos metiendo en cuestiones de subjetividad también, ¿no? ¿Cómo definirían más o menos la subjetividad a grandes rasgos? Puede contestar quien sea, ¿eh? ¿Qué sería la subjetividad? ¿Tenemos idea de este concepto? ¿Ya lo habían escuchado alguna vez? Yo no. Ok. ¿Alguien sí? ¿Podría ser una cualidad? Perdón, una cualidad como de qué. ¿Alguna cualidad de algún objeto? ¿De alguna circunstancia? No tanto, no.
¿Alguien sí ya lo había escuchado aunque no sepa muy bien a qué se refiere? ¿Hemos oído el término? Podría De hecho, ser como aparece lo... en la lectura, pero no tengo todavía la respuesta. Ok. Disculpe, de qué término está hablando? Es que yo apenas me estoy vendiendo Ok, subjetividad, José Luis. Lo- ok. De hecho, sí lo vimos el semestre pasado. ¿Qué te acuerdas de qué es subjetividad? ¿Qué es? Bueno, vimos lo que es lo subjetivo y lo objetivo, ¿no? Que bueno, es que me acuerdo más del objetivo, pero bueno, más o menos conforme a lo que me acuerdo, lo subjetivo es como, ay, Con tus propias palabras, no te preocupes en dar una definición así ya tremenda de subjetividad. No, tranquilo, nada más. ok, ¿A qué te remite a ti hablar de subjetividad? a ver, démonos unos segundos. Es muy buena la comparación que estás haciendo entre objetivo y subjetivo. Entonces, Ajá. vamos a empezar al revés. ¿Qué es lo objetivo? Sí, bueno, de hecho, lo objetivo es más, como ser más contundente, ¿no? Más como ya tener algo más definido, más por decirlo así, es que no voy a decir algo más objetivo, porque no tendría caso, más no, hoy sí fallé, profesor, perdón. Ah, no, tranquilo. Para eso estamos. Sería por las opiniones, creencias y saberes del sujeto. Así estas entidades subjetivas del conocimiento fundamentaría los códigos y el uso del sentido. Muy bien, ¿qué haríamos sin señor Google en las clases en línea, verdad? Les aseguro que cuando regresemos a presencialidad vamos a extrañar al señor Google. Profesora, yo en mi glosario puse subjetividad Ujú. y dice todo lenguaje, percepción y argumento basado en la perspectiva del sujeto, influido por sus conocimientos, deseos e intereses de carácter subjetivo. Exactamente, muy bien. Ok, ujú. Buenas las aportaciones. Y tenemos otra por acá de Jessica Judith que dice, bueno, claro, también de Jessica Hernández, perdón, dice, podría ser el estudio de una forma concreta y directa, lo objetivo, ¿no? Y luego dice Jessica Judith, sería la forma de pensar de algún sujeto. Claro, esto se incluye dentro de la parte subjetiva. Siempre pensamos que la forma de pensar o la forma en cómo construimos esta discursividad lógica que es a través del pensamiento y la razón, serían todo lo que abarca la subjetividad, pero nos vamos un poquito más allá, porque también estamos hablando de cómo el sujeto significa las cosas, simboliza las cosas, ¿cierto? Cosas, entendamos cuestiones, objetos, situaciones, personas y todo lo que tenga que ver con vivencias, con experiencias vividas por la persona que hacen que signifique, simbolice de alguna u otra forma, conforme su propia percepción, todo lo que está en una realidad concreta. Entonces, por un lado, podríamos decir que lo objetivo estudia la realidad concreta, la realidad que compartimos absolutamente todos, y lo subjetivo, entonces, ¿qué estudiaría? ¿La realidad de quién? Pues es como lo vimos en la lectura, ¿no? Que nos dejó. De eso estamos hablando justo. Uh-huh. Lo objetivo es obviamente lo más a lo personal y lo subjetivo es más a lo allegado a lo, como a las vivencias, experiencias y la percepción tal vez. Más o menos, porque a ver, ¿en qué sentido dices que lo objetivo es lo personal? Bueno, al objetivo en lo personal viene siendo, bueno, yo más o menos así lo entendí, porque es más enfocado en el objeto, ¿no? Es como lo que, bueno, más o menos como lo que vimos, lo objetivo es más a lo que estamos estudiando o viendo. Ajá. Digamos que, por ejemplo, en psicología, los estudios que se basan en lo objetivo o que buscan la objetividad en sus resultados, serían aquellos que van a hacer observación directa, como por ejemplo, los análisis conductuales, que utilizan más la metodología cuantitativa.
porque ahí estamos cuantificando, clasificando, enlistando, por decirlo de otra forma, estas manifestaciones conductuales que son, ahora sí que válgame la redundancia, observables de manera manifiesta, ¿cierto? Entonces, lo objetivo busca algo concreto, busca las conductas, las manifestaciones conductuales, como las observa a través de la, insisto, observación directa, o por ejemplo los test o pruebas psicométricas. Pero en el estudio de lo subjetivo, que ahí más bien creo que la confusión es muy buena, la que acabas de exponer, porque lo objetivo entonces es la realidad concreta y lo subjetivo sí busca los significados personales de cada uno de los sujetos que estemos entrevistando. De forma tal que, por ejemplo, vamos a lo que están usando ahorita en sus trabajos, violencia, ¿no? Para unas personas, es decir, existe una definición de violencia que todos sabemos porque viene hasta en los diccionarios o en los libros de psicología o en los libros que ustedes quieran buscar, van a encontrar definiciones de violencia. La OMS tiene su propia definición, ¿sí? Esta es la realidad. Existe ya como tal un concepto, una definición de lo que es y lo que engloba la violencia, ¿cierto? Pero aparte existen otras dimensiones u otras esferas de cada una de las personas que vamos a entrevistar que te van a hacer notar que aparte de la concepción concreta del concepto que existe, ellos y ellas tienen su propio concepto de lo que es la violencia, ¿cierto? ¿Cómo creen que se forme? El propio, el personal. ¿Cómo se les hace que cada persona... Adelante. Con base a las experiencias vividas y al entorno en el que está el sujeto. Exactamente, con base en, ¿no? Sí, desde su punto de vista. Es por eso mismo se dice es más subjetivo, ¿no? Sí, aunque ahí, insisto, cuando decimos su punto de vista, estamos hablando de qué proceso cognitivo. Para llegar a un punto de vista, ¿qué procesos tienes que llevar a cabo? ¿El conductual? No, digamos proceso cognitivo, que podría ser, tuviste que poner atención, memorizar algunas cosas, hacer juicios de valor, análisis, tener tu propio criterio, ¿cierto? Y todos estos son procesos que corresponden a los procesos de ¿qué? De la razón consciente, ¿no? ¿De la percepción? Claro, de la percepción, por supuesto, de la percepción porque nosotros percibimos con todos nuestros sentidos. Al menos, por ejemplo, desde el cognitivismo, percibimos con todos nuestros sentidos y entonces, ¿qué hacemos? Esta información que ya recibimos por medio de todos nuestros sentidos la vamos a procesar, a elaborar y en el mejor de los casos a almacenar, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, solemos pensar que un punto de vista es la subjetividad, pero la subjetividad va mucho más allá porque el punto de vista sería la parte donde yo ya usé todos mis criterios, toda mi razón, todos mis juicios de valor, todos mis análisis, toda mi capacidad de síntesis, y entonces ya tengo un punto de vista, ¿cierto? Pero en las vivencias existen muchas cuestiones que no son tan concretas. Hay cosas que, por ejemplo, tú recuerdas que no tienes un punto de vista de ello, pero ya forman parte de tu subjetividad. ¿Se les ocurre algún ejemplo? No. A ver, tal vez es un ejemplo burdo, pero igual y funciona. A lo No. mejor uno se sabe una canción de la abuelita, que no es lo que te gusta, pero está dentro de tu subconsciente, ya lo hiciste tuyo, es algo subjetivo, que lo viviste en tu infancia y se te quedó ahí grabado, no sabes por qué, pero si escuchas la canción, te la sabes, ¿no? Aunque no es algo que te guste, porque es algo que está ahí en tu inconsciente. De hecho, es un gran ejemplo, no tiene nada de burdo, es un gran ejemplo, Jessica, porque ahí, evidentemente, esta información ya la percibiste, ¿no? Ya la almacenaste, como bien dices, porque ya te la sabes, ¿no? Ya hasta te significa algo, ¿no? Hasta sientes bonito cuando la oyes, aunque digas qué chistoso, jamás pondría yo una rola de este tipo en mi casa o en mi intimidad, pero escucharla, cuando me toca escucharla, siento hasta bonito, ¿por qué? Porque me remite a esa vivencia, ¿no? Entonces, todo aquello que hemos vivido forma parte de nuestra subjetividad.
no nada más nuestros puntos de vista, porque ahí le estaríamos dando el peso completo y concreto a la razón. Y no es así, hay muchos procesos que están por fuera de la razón. Todos esos procesos los estudian todas las demás escuelas psicológicas que no son el conductismo. El conductismo sí se fija, digamos, se queda fijado en las observaciones, perdón, en las manifestaciones conductuales observables. Pero, por ejemplo, el psicoanálisis, digamos que su objetivo, al menos desde la evaluación clínica, hacer evaluación clínica nos sirve para diagnosticar, para prever, y toda esta evaluación se hace con el método o la metodología cualitativa, al menos para el psicoanálisis. ¿Nos podemos apoyar en ciertas cuestiones de cuantitativo? Sí, por supuesto, pero en realidad la información la vas a levantar a través de estas técnicas o estas metodologías cualitativas, porque el objetivo es ubicar aquellos procesos subyacentes al conflicto, ¿cierto? Por ejemplo, el psicoanálisis, insisto, siempre va a estar buscando los conflictos no resueltos de la infancia, en tanto que, por ejemplo, Gestalt y conductismo están en el aquí y en el ahora, buscando resolver las cuestiones del aquí y del ahora, no la génesis, no el origen, sino la resolución e incluso modificación de los hábitos y conductas que estén presentando cuestiones disfuncionales en el aquí y en el ahora. Entonces, terminando esta pregunta, por medio de cualitativo, del método o la metodología cualitativa, ¿qué estamos buscando? ¿Objetividad o subjetividad? Subjetividad. Muy bien, subjetividad. ¿Queda claro un poquito por qué al decir, sí, bueno, es que las metodologías cualitativas estudian cualidades? Claro, pero ¿cuáles cualidades? ¿Sí? ¿Sí queda un poquito más claro? Sí, profesora. Sí. Sí, o más o menos, porque es importante que empecemos a hacernos una idea concreta de por qué nosotros como psicólogas y psicólogos vamos a estudiar las dimensiones de la subjetividad. En una parte también, por supuesto, quienes vayan más para quizá psicología experimental, bueno, pues utilizarán más el método cuantitativo, pero en general en todas las escuelas psicológicas se usa muchísimo el método cualitativo, que es este que busca entonces la subjetividad, que indaga en la subjetividad de las personas. La lectura que van a hacer para el próximo sábado les va a aclarar también mucho este punto en cuanto a la construcción de objeto-sujeto, pero ya lo medio vieron en la lectura que hicimos. Con respecto a eso, ¿qué se acuerdan? Lo voy a plantear de otra forma. A ver, si nosotros estamos entonces estudiando desde los métodos cualitativos la subjetividad de las personas, entonces yo tengo un objeto de estudio o un sujeto de estudio. Un objeto de estudio. No. Objeto dijiste, ¿verdad? No. Bueno, o sea, ahora sí que pedagógicamente o didácticamente a lo mejor sí hablamos de un objeto de estudio, pero nuestros objetos de estudio a la hora de estudiar subjetividad son sujetos, ¿cierto? Porque estamos estudiando personas, sujetos, sujetas, personalidades, subjetividades. Si yo quisiera estudiar un objeto de estudio, tendría que estar por fuera de mis implicaciones, es decir, tendría que ser algo no humano, como por ejemplo en la química, cuando estudiamos el bromuro o el sodio. Bueno, pues aun cuando en mi cuerpo tengo sodio y tengo bromuro, pues no soy puro sodio, no soy eso. Entonces, tengo la capacidad de estudiarlo de manera objetiva porque no es algo que afecte o que me implique como sujeto, pero cuando estudiamos en psicología personas, estamos altamente implicados con nuestros objetos sujetos de estudio. ¿Sí? ¿Esto más o menos se entiende? Entonces, en ese sentido, ¿por qué es importante tener en cuenta que no estamos buscando la objetividad, al menos en cualitativa? ¿Por qué sería importante? ¿Por qué se les ocurre que sería importante saber que estamos
trabajando con sujetos y sujetas que son de la misma especie que yo, vamos a llamarlo así muy biológicamente. Porque vamos a estudiar lo que para cada persona, el significado que cada persona le dé al sentir o al pensar de su situación en conflicto. Exactamente, muy bien, muy bien. Y esto nos va a traer como, ay, perdón, iban a decir algo. ¿No? Ah, ok, me confundí. Muy bien, y esto nos va a traer como consecuencia que estamos conociendo entonces sus procesos de qué, de simbolización. Insisto, va a haber un término que van a tener que aprender a usar forever and ever, que son los significantes. Lo van a ver con Vygotsky, supongo que lo están viendo ya inclusive, o lo van a ver en algún momento del semestre en fundamentos, ¿cierto? ¿Ahorita siguen en conductismo o en qué vamos? ¿En fundamentos en qué van? Conductismo. Conductismo. Ok, bueno, cuando terminen conductismo seguramente van a ver constructivismo, cognitivismo, un poco de psicoanálisis a lo mejor, que creo que sí viene en plan de estudios, ahorita no recuerdo bien, pero por lo menos vamos a ver constructivismo. Y de entre las escuelas constructivistas vamos a encontrar la escuela sociocultural de Lev Vygotsky, que nos va a hablar de la importancia del lenguaje, porque el lenguaje nos permite a los seres humanos simbolizar. Pero no solo vamos a simbolizar conforme lo que la sociedad determina, sino que aparte, como ya dijimos por acá, a través de nuestras propias vivencias, vamos a terminar de hacer esta simbolización con respecto a lo que para mí puede ser, como ya les decía en algún momento, o no me acuerdo si fue en este salón o no, pero lo repito, por ejemplo, vas en la calle y ves un anuncio que dice, cáncer, hoy es tu día. Si tú tienes cáncer, pues definitivamente te va a parecer hasta irónico, ¿no? O a lo mejor si andas muy de buenas dices, perfecto, hoy me curo, pero siempre va a estar relacionada la asociación, la simbolización, va a estar relacionada con la enfermedad que tú tienes, ¿cierto? En cambio, si no tienes cáncer, pero eres cáncer de los horóscopos que son chinos, ¿no? Pues a lo mejor vas a decir, ah, ok, me va a ir re bien hoy, ¿no? Y si no crees en eso, vas a decir estas tonterías, ¿no? Pero el caso es que vas a estar simbolizando o asociándolo con tu signo zodiacal, no con una enfermedad. Pero la palabra es la misma, cáncer. Lo que cambia entonces es el significado que le da cada persona conforme sus vivencias, y ahí ya estamos hablando entonces de un significante. Entonces existe el signo, que sería la letra o la palabra o el consenso que exista con respecto a que un 2 es un 2. Después existe el significado, ¿no? Que ese se comparte universalmente. Y después existe el significante, que este ya no es compartido universalmente, sino que es de nuestra propia cosecha, conforme nuestras propias vivencias. Entonces, con respecto a ello, en nuestros sujetos o bien objetos sujetos de estudio, ¿qué estamos buscando? ¿Símbolos, signos, significados o significantes? Significantes. Exactamente. Vaya, vamos a tener que conocer signos, símbolos, significados y significantes. Pero lo que nos importa, digamos, para lo que estamos haciendo nuestras investigaciones cualitativas, es para conocer los significantes de cada una de las personas a las que yo voy a entrevistar. ¿Sí? Porque yo ya no quiero que me repitan lo que los libros dicen que es la violencia, sino que quiero que me platiquen qué es violencia para ellos, cómo vivieron, cómo significaron la violencia ellos o ellas. ¿Me explico con esto, mis queridos querubines? Sí. Sí. Bueno, muy bien, ok. ¿Qué más se acuerdan? ¿Qué les pareció también trascendental en la lectura? Me da gusto que se hayan leído, por cierto. Las diferentes etapas y fases que tiene. Sí, interesante, ¿verdad? Comenzamos a ver entonces ya cómo nos vamos a organizar, ¿no? En nuestra primera fase, porque estamos ahorita en esta primera fase, pero cómo vamos a organizar. ¿Qué de estas fases te parece así lo primerititito que hay que hacer o lo más importante que hay que hacer? El diseño de la investigación.
Muy bien, Jessica. ¿Y en este diseño qué cuestiones van implícitas? ¿Qué hiciste ya tú con tu equipo de investigación? Bueno, nosotros nos vamos a basar en lo que es el rol de género, como qué es lo que han llevado a cabo las mujeres de entre 19 y 23 años, que es lo que le han inculcado. Nos vamos a basar en un tipo cuestionario a través de una plataforma. Ujú. Ok, ahí me estás describiendo ya tu proceso de diseño. Pero, por ejemplo, lo primeritititito que tuvieron que hacer, ¿qué fue? El planteamiento del Plantear problema. El planteamiento del problema. Sí, sí, claro. Em, que también se puede llamar de otra forma, ¿qué otra forma sería? Más que verlo como que claro que estamos atendiendo una problemática, por supuesto que tiene sentido lo que están diciendo, pero al hablar de diseño de investigación, primero que nada tengo que hacer qué con mi tema. Delimitarlo, ¿no? De hecho, ahora en el ejemplo que nos pone su compañera, pues ahí está ya la delimitación. Es esta cuestión, o vamos a llamarle como ustedes, esta problemática que voy a atender en este sector de la sociedad en específico, ¿cierto? Y con eso estamos haciendo una delimitación temática que nos sirve como punto ya de partida para nuestra investigación. Por eso es que tuvieron que acotar sus temas, porque si no, uno suele hacer cuestiones pues que son demasiado generalizadas. Y otra pregunta, si estamos hablando de estudios subjetivos por medio del método cualitativo, ¿podemos llegar a generalizaciones universales? Sí, ¿Quién dice sí, quién dice no? A yo ver, digo que sí. ok, va, ¿por qué? Yo digo que no, profesora, porque como usted nos acaba de decir que estamos buscando sujetos y cada sujeto piensa de forma diferente, nunca van a tener un mismo concepto universal. Usted no va a tener el mismo concepto que yo sobre violencia, ni mi compañera, ni otra persona que ha vivido un secuestro a una persona que no lo ha vivido. Entonces no podríamos llegar a una generalidad universal. Exactamente, Pues sí exactamente. se podría, ¿no? Porque al momento de generalizar intentamos que los demás que lo vayan a leer puedan entenderlo. Sí, pero eso no hace que se generalice la forma en que se viva la violencia, ¿cierto? Puede que Ujú. lo que sea general es el estudio de la violencia, ¿no? Sí. Pero la vivencia como tal, nunca vamos a poder partir de o encontrar, perdón, generalidades, ¿no? Al menos en el estudio cualitativo no se usa para encontrar generalidades o generalizaciones con respecto a ciertos saberes, ¿no? Eso se lo dejamos a cuantitativa. Ahí sí estamos buscando generalidades, por eso el método cambia mucho y estamos hablando de qué, sí de observación directa, pero también de ay, se me fue el nombre, ¿cómo se llaman las que no? Encuestas, en vez de entrevistas. En una encuesta, pues yo voy a sumar cuántas personas dijeron sí o no a ciertos números de ítems, ¿no? Y con esto voy a poder hacer unas gráficas padrísimas, unas estadísticas muy demostrativas, ¿cierto? Que me hablen de ciertas generalidades o generalizaciones que existen con respecto a la concepción de la violencia. Pero al hablar de subjetividad y que el método cualitativo está estudiando estas, válgame la redundancia, cualidades subjetivas de cada persona, entonces difícilmente voy a poder encontrar generalidades porque no es mi objetivo de estudio. ¿Sí se comprende esto? Sí, profesor. Sí, profesora. Muy bien, pero entonces este diseño, la parte, digamos, de la fase con la que iniciamos, ¿no?
nos permite ser este punto de referencia con el cual vamos a explorar, ¿no? Les digo, es que me estoy tomando aquí un cafecito, perdónenme. Y sí, ¿no? A explotar nuestros objetivos. ¿Por qué? Porque en ese sentido vamos a, válgame la redundancia en mi error, ¿no? En mi lapsus hermoso, vamos a explotar todas las técnicas que tengamos para lograr obtener, recolectar esa información sensible con respecto a cómo ha vivido, en su caso, bueno, en el caso que pusieron estas personas, cómo han vivido la violencia, el acoso sexual o la violencia inclusive ya en pareja, ¿no? Conforme sus propias percepciones, ya no como lo dicen los libros. Entonces nuestros objetivos tienen que estar completamente bien diseñados para que no nos perdamos en toda la investigación. Tenemos que tenerlos en cuenta todo el tiempo, tomarlos como punto de referencia todo el tiempo, ¿cierto? Porque ahí después vamos a hacer una estrategia para recolectar esta información, que es, como bien decían, a través de entrevistas, ¿no? Entonces, estas entrevistas tienen que estar 100% planeadas con respecto a mis objetivos. ¿Para qué? Para que tengan sentido mis objetivos, ¿no? Para que yo pueda demostrar si mi hipótesis era adecuada o no. ¿Cierto? Y ahí es donde entra la importancia de qué técnicas vamos a utilizar para esta recolección de información. ¿Sí se comprende? Sí. Bueno, de esta fase, ¿qué más les llamó la atención? ¿Quién más sí leyó? A ver, los que no han participado en nada. Yasmín, Jesús, Andrea, Kenia. Acuérdense que sin participaciones, por más que entreguen todo y saquen 10 en sus exámenes, no pasan, entonces échenle ganas. La fase analítica creo que también venía. Ajá, Jessica, ¿y de ahí qué te llamó la atención? Y si mal no recuerdo, creo que es como que la reducción de los datos ya obtenidos de la investigación. Ujú. Ok, vamos por orden. Vamos a regresarnos a la fase 1, que es la fase conceptual. Ahí, ¿qué entendieron? Vamos a dejar que participen los que no participan. A ver, Kenia, ¿andas por acá? A ver, sí, dice en el chat. Ok, cuéntame, ¿qué entendiste de esta fase, de la fase conceptual? Bueno, en lo que nos contesta Kenia, el punto número 1 era formulación y delimitación del problema, ¿no? Como ya lo platicamos. Ahora, viene el paso 2, que era la revisión de la literatura. ¿A qué se refería en la lectura esto de la revisión de la literatura? Y ayúdenle a Kenia. Ahora, ¿quién podrá ser? ¿Joan? Joan Eduardo, ¿eres de este grupo o eres monitor? No, sí es compañera. Sí, es compañera, profesor. A ver, Joan, entonces, ¿sí estás por aquí? Del grupo, dice, muy bien. Prendan sus micros, ¿no pueden? ¿No se puede? Mi micrófono no enciende. Ok, a ver si lo puedes resolver para la próxima clase, porfa, Joan, porque insisto, sin participaciones no pasan, acuérdense, ¿sale? Ok. ¿El cómo está estructurada? No, la parte de la literatura, bueno, tiene que ver, por supuesto, con la estructura, pero tiene que ver más con otra cuestión. ¿Puede ser con los conceptos?
Ajá, con la delimitación conceptual en el sentido de qué. Por ejemplo, de qué es violencia, o refiriéndome al tema. Sí, 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 sí. Ajá. Pero ahí había una clara delimitación de por qué es diferente ya después entonces del marco teórico. La revisión de la literatura, ¿para qué se hace? Híjole, no leyeron bien, ¿verdad? ¿O no leyeron mucho? ¿O todo? Profesora, la revisión de la literatura se hace como para refutar las hipótesis. Ok, no, todavía no entramos con la refutación de las hipótesis, pero quiero saber ¿por qué te surge esta idea? Es que eso yo lo apunté en uno de mis últimos conceptos, Ujú, en el de fase informativa. ujú. Ok, Y ahí, La presentación y difusión de los resultados. no tampoco. La búsqueda de conocimientos para fundamentar lo que se quiere estudiar, algo así me acuerdo que nos mencionaba. Exactamente, exactamente. Bueno, sí, que ni a eso viene en la lectura, pero acá más me importa lo que ustedes piensan, no lo que viene en la lectura. ¿Sale? Para la próxima. Pero sí, en efecto, la fase conceptual es esa, ¿no? Pero bueno, regresando a esta parte de la revisión de la literatura, es justamente esto. Ya existen líneas de investigación que han abordado lo que ahora yo voy a abordar. Estas me sirven para partir de las bases teóricas, didácticas, académicas, pedagógicas, de técnicas, de teorías, de conceptos con las cuales yo voy a construir mi propia investigación. Porque no voy a partir de cero, ¿cierto? Ya existen las mismas líneas de investigación que estoy abriendo, ya existen, entonces mejor sumarme y buscar antecedentes que me permitan tener puntos de partida concretos, referentes concretos. Entonces, la revisión de la literatura sirve básicamente para saber desde cómo partimos, qué es lo que ya está hecho y qué es lo que voy a sumar. Exactamente, 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 ¿no? Es hacerme familiarizarme con la bibliografía que ya exista al respecto del tema que yo estoy abordando. Así no parto de cero, porque si no sería pesadísimo. Imagínense que ustedes tuvieran que empezar construyendo una definición de violencia. Qué difícil, ¿no? Entonces lo que van a construir, ¿qué es? La definición de violencia de mi entrevistado, pero no la construcción de violencia teórica que ya exista. ¿Sí me explicó? Bueno, ¿dudas hasta acá? De momento no. Por ahorita todavía no. Bueno, y entonces esta fase es diferente. Esta se llama revisión de la literatura, que es el paso 2 que viene en la página 22. Y luego, el paso 3, construcción de un marco teórico. Es diferente de lo anterior. Entonces, ¿a qué se refiere? Si en la anterior fase Las, ya... las teorías en las que nos vamos a basar para la investigación. Sí, ¿Podría ser la reflexión de la investigación como el resultado? no. La construcción del marco teórico no es el resultado, antecede al resultado, ¿no? A ver, si en la revisión de la literatura ya me la pasé buscando toda la bibliografía que puede haber con respecto al tema que yo voy a investigar, de estos, ¿cuáles son los que me importan y cuáles son los que verdaderamente van a ayudar o me van a ayudar a fundamentar mi propia investigación? Los antecedentes. Ajá, esos son los antecedentes. Yo ya me eché un clavado en un montón de cuestiones teóricas que investigan, delimitan lo que es el estudio de la violencia. Ahora, de todos esos que estudié, ¿cuáles
son pertinentes para mi propia investigación. Y esos que son pertinentes para su propia investigación, entonces sí ya forman parte ¿de qué? De su marco teórico. ¿Cierto? Los antecedentes es todo lo que ha existido. Y el marco teórico es lo que me va a servir a mí para fundamentar mi investigación. Vamos a ubicar el problema dentro del... Bueno, es como darle un pequeño contexto, ¿no? Un pequeño gran contexto académico, ¿no? Ujú. Sí, Teórico. es como, bueno, yo lo vi, la construcción del marco teórico es como vamos a ubicar el problema dentro de la investigación. ¿A qué te refieres con cómo vamos a ubicar el problema? Así, o sea, cómo lo vamos a ir estructurando y cómo lo vamos a ir construyendo. No precisamente, porque eso sería más del marco metodológico, ¿no, José Luis? Profesora, también yo tengo una parte que dice que es una serie de cuestiones epistemológicas. Exactamente. ¿Y con eso a qué se refiere, Joan? O Joan, no sé cómo decirte, Joan. Es Joan, profesora. Ok. Ujú. Bueno, yo lo entiendo como a lo que decía usted, a los precedentes que ya están sentados, ¿no? Por decir, de la violencia, ¿no? Ujú. Pero, digamos, antecedentes teóricos, ¿no? Académicos. Es decir, por ejemplo, en la revisión de la literatura, que es el paso anterior, podemos conocer todos los tipos de escuelas psicológicas que han estudiado la violencia y cómo la han estudiado, cómo la han definido inclusive, ¿cierto? Y ya en mi marco teórico delimito conceptualmente cuál es la escuela psicológica en la cual yo voy a apoyar mi propia investigación. Es decir, escojo aquellas delimitaciones que sean pertinentes para mi propia investigación. Entonces, como bien dice Joan, esto tiene que ver con una delimitación epistemológica. La cuestión epistemológica, en un sentido un poco reduccionista, pero a grandes rasgos se refiere justamente a los basamentos teóricos que existan en una u otra escuela, en este caso en particular psicológica, que me permitan decir, ok, yo voy a partir de un punto de vista psicodinámico o psicoanalítico, o voy a partir de un punto de vista humanista, o voy a partir del constructivismo. Delimito epistemológicamente conforme las bases teóricas y metodológicas del constructivismo mi propia investigación. ¿Queda más claro? ¿Se entiende? Sí, profesora. De hecho, como que eso nos está pidiendo un profesora, con los paradigmas. O sea, eso como que eso que acaba de explicar usted. Ok, ¿y de qué materia, Joan? Es de fundamentos psicológicos del aprendizaje. Sí, es que esa y esta son hermanitas, ¿no? Ujú. Asignaturas espejo, muy bien. Sí, pues eso van a delimitar justamente en esa materia, ¿no? Y qué bueno que lo hayas captado así, porque lo que van a ver justamente son los fundamentos epistemológicos de cada una de las escuelas psicológicas, que recordemos, ¿por qué se llama fundamentos teóricos del aprendizaje? O fundamentos psicológicos, perdón, del aprendizaje. Porque digamos, creo que esto ya se los había platicado, pero la pregunta que funda o fundamenta o que da origen a todas las escuelas psicológicas es preguntarse desde una u otra postura cómo aprende el ser humano. De forma tal que para los conductistas aprende imitando y es un sujeto pasivo que imita, ¿no? Y por ejemplo, para el constructivismo, pues ya es un sujeto, o el cognitivismo también, ya es un sujeto activo que construye su conocimiento. Ajá. Bueno, todo eso lo van a ver en fundamentos y les va a servir muchísimo para esta investigación. Entonces, bueno, ya con fines prácticos, los antecedentes es todo lo que ha existido con respecto a mi investigación. Y en el marco teórico es de todo eso que ya existe, lo que a mí me sirve. Es decir, la postura de la cual yo voy a partir, la postura teórica de la cual yo voy a partir. Si bien, y perdón que sea tan redundante, pero esto suele generar mucha confusión, entonces me interesa dejarlo bien claro, ¿no?
si bien existen todas las escuelas psicológicas y todas han abordado la violencia, que eso es lo que se pone en antecedentes, o revisión de la literatura, que le vamos a llamar antecedentes, en mi marco teórico ya escojo yo. Bueno, pues vamos a partir entonces de esta escuela. Y entonces en mi marco teórico ya solo puede haber fundamentos de esa escuela que ya escogiste, no de todas. ¿Sí queda un poquito más claro? Sí, profesora. Sí, profesora. Bueno, ok. Luego de esa etapa sigue entonces la construcción. No, ahora sí nos vamos al paso. A ver, el paso 1 entonces fue la formulación y delimitación del tema. El paso 2, la revisión de la literatura. Paso 3 fue construcción de un marco teórico. Y el paso 4 dice aquí, formulación de hipótesis. A ver, quiero escucharlos y escucharlas. ¿Para qué me sirven mis hipótesis? Pues son las expectativas que se van a tener del tema, ¿no? Bien, Ese es- sí, me gusta. Ujú. ¿Qué más? Al igual pueden servir como problemática, ¿no, profesora? O por decir, para delimitar. ¿En qué sentido? Sí, pero ¿en qué sentido? No sé, por decir, una de mis hipótesis sería, ¿por qué los niños, aprenden la violencia y la, la copian, o no sé, algo así? La copian, la reproducen, ¿no? Ujú. Ajá, perdón. Ajá. ¿Todo bien? Salvo porque nunca sería una pregunta, una hipótesis nunca sería una pregunta. Tal vez esa es tu pregunta de investigación, ¿cierto? Como yo me la plantearía, ¿no? Se podría decir. Ajá. Entonces, si esa misma pregunta que acabas de hacer, ¿cómo la plantearías en una hipótesis? Profesora, ¿podría ser un enunciado que plantea la respuesta tentativa a nuestro tema o problema de investigación? Eso es lo que es, esa es la definición, claro, sí. Entonces, conforme el ejemplo que acaba de ponernos, era Joan, ¿verdad? Es que no estoy viendo mi pantalla, estoy viendo la lectura. Eras tú, Joan, ¿cierto? Sí, profesora, sí. Entonces, conforme lo que acaba de decir tu compañera, ¿cómo formularías esa hipótesis, siendo que tiene que ser un enunciado afirmativo? Los niños, tal, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profesora. Bueno, y ¿por qué se dice que entonces la hipótesis da una resolución a mi problemática? Por los resultados que se obtienen. Ujú. Porque es lo que esperamos bueno, es lo que esperamos obtener del trabajo, ¿no? Básicamente. Exactamente, todos nuestros esfuerzos van a estar dirigidos para demostrar que nuestra hipótesis es válida, ¿no? Y como dice acá Kenia en el chat, dice, un ejemplo podría ser o decir que todos los niños que viven en un entorno de violencia se convierten en personas que violentan a las mujeres. Sí, o que violentan, punto, ¿no? Porque violentan tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Si estás en un entorno de violencia, te conviertes en violentador. Exacto, Kenia. Uh-huh. Sí, sería un buen ejemplo. Pero entonces, exactamente, entonces nos ayuda respondiendo a nuestra propia investigación a saber si nuestros resultados realmente van a ser válidos o no. Entonces, como han dicho hasta ahora, son las expectativas que tengo de mi tema, es aquello que me quiero responder de mi tema conforme todas las estrategias que utilice para llegar a la deliberación de una conclusión. Entonces, las hipótesis se tienen que tener también siempre en cuenta la hipótesis, porque es una nada más. Bueno, pueden ser varias, pero entonces se pondrían como objetivos, ¿no? Pero la hipótesis, lo que me llevó a estudiar este tema, será o no será válido conforme a lo que me digan mis entrevistados. Porque a lo mejor ustedes creen, vamos a utilizar el ejemplo de Kenia, que todos los niños que fueron expuestos a violencia intrafamiliar, entonces todos se convierten en pequeños violentadores. Pero a lo mejor te das cuenta que no, y que existe uno de ellos, uno de tus entrevistados, que en vez de hacerse un pequeño violentador se convirtió en una persona altamente
tímida, introvertida, que hasta es más generoso con los niños porque como él ya ha vivido situaciones de violencia, se preocupa y cuida a aquellos que estén en situación de violencia. Pues eso ya, entonces tira tu hipótesis, ¿cierto? ¿Sí me explicó? Sí, profesora. Por eso hay que tener un montón de cuidado a la hora de delimitar nuestras hipótesis. ¿Sale? Y es más válido, insisto, creo que esto también se los dije desde la sesión 1, es más válido ir diciendo, ok, yo creía que todos los niños eran violentadores si habían estado en entornos de violencia y ahora me estoy dando cuenta de que no, que eso era parte de mi juicio o de mi prejuicio o de mis implicaciones, pero ahora me doy cuenta que no y que no todos toman este camino de la violencia porque tal, ¿no? Y eso se pone en el apartado de ¿qué? De análisis. Ese es el análisis que tienen que hacer. Contrastar aquellas ideas que ustedes tenían con respecto a su propio tema con lo que verdaderamente les están diciendo sus entrevistados o entrevistadas. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Yo sí, una profesora. Adelante. Entonces, como nos menciona, si la hipótesis nos dice algo como la afirmación que es, y en nuestra investigación nos sale algo muy diferente a lo que fue nuestra hipótesis, ahí se debe de cambiar la hipótesis, se debe reestructurar todo, o cómo se podría reorganizar toda la información, porque si nosotros ponemos que la hipótesis es esto y nuestra investigación nos sale algo distinto, sí se debe de hacer un cambio forzosamente, ¿no? Es una muy buena pregunta y no, para nada, tu hipótesis la dejas así. Entonces, más bien en tu análisis, lo que vas a llegar más bien tras tu análisis, a lo que vas a llegar es a conclusiones, ¿no? Entonces, en conclusiones pones, nosotros estábamos equivocados, dado que nuestra hipótesis decía que tal, y conforme fuimos haciendo el análisis de los discursos encontrados en nuestros entrevistados, nos dimos cuenta que esto no era así porque también puede suceder esto y esto y esto y esto. Entonces, sería muy fácil reorganizar todo para que tu hipótesis concordara, pero entonces ya no hay análisis. Entonces es mucho más válido que derribes tu propia hipótesis y construyas conocimiento. Porque si reorganizas todo para que ya quede bien bonita tu investigación y resulta que tu hipótesis estaba re bien, pues entonces no estás haciendo investigación. ¿Sí me explicó? Entonces no, la hipótesis no se cambia, se deja y con base en ello hacemos el análisis. ¿Me explicó? Sí, profesora. O sea, por decir, profesora, es como que, pues se podría decir que como que es válido decir, me equivoqué, ¿no? O sea, nos equivocamos, pero en base a eso nos dimos cuenta que es esto, ¿no? Exactamente. Y no es tanto decir nos equivocamos, porque finalmente estamos, acuérdense, construyendo conocimiento. Entonces sería muy, digamos, soberbio de nuestra parte pretender que ya conocemos aquello que apenas vamos a investigar, ¿no? Sería como decir, bueno, entonces no sirve de nada investigar esto porque ya lo sabía yo todo. Y pues no, para nada. Es mucho más válido decir, contrastando nuestras entrevistas, el análisis hecho de las entrevistas con lo que teníamos por hipótesis, nos damos cuenta que más allá de lo que nosotros creíamos, en vez de decir nos equivocamos, porque no es una equivocación, es construcción del conocimiento. Y es así como se hace. No todas las... De hecho, ahorita ya los teóricos se están dando cuenta, bueno, esto es muy actual y ahorita todavía no lo vamos a meter, pero se los platico porque es pertinente. Ahorita ya hay una corriente donde se empieza a trabajar sin hipótesis, porque entonces por ahí es como delimitar de alguna forma, de manera muy soberbia, decir yo ya sé algo, tengo doy por hecho esto, ¿no? Y muchas veces, pues evidentemente no es que nos equivoquemos, pero en nuestro análisis, cuando hagamos la contrastación de discursos, nos vamos a dar cuenta que era algo muy diferente, sobre todo si estamos en el estudio de la subjetividad y no de la objetividad. ¿Sí? Entonces, prefiero 1000 veces investigaciones donde su análisis sea, pues bueno,
teníamos esta idea que no era, pero es esto, a que me reorganicen todo y digan, sí, nuestra hipótesis estaba increíble y somos bien fregones. ¿Sí me explico? Sí. ¿Los demás, alguna duda? ¿Hasta acá? Buena No, pregunta no, esta, ¿eh? ¿Mandé? todo bien. Bueno, entonces vamos con ahora sí, nos pasamos ya. Estos 4 puntos son de la fase 1. ¿Sí? Ahora díganme qué entendieron de la fase 2, que ahora sí es la fase de planeación y diseño. Allí es para comprobar las hipótesis, ¿no? No. Es para ver qué métodos vamos a ocupar dentro de la investigación. Exactamente, que a la larga me van a servir, como decía su compañero, para comprobar mis hipótesis, pero no, aquí no hago la comprobación de mis hipótesis. Hago todo el diseño de las estrategias que me van a permitir comprobar o no mis hipótesis, pero estamos en la fase de planeación y diseño, ¿sale? La contrastación o la comprobación de hipótesis no viene sino hasta después de la fase metodológica, donde ya hicimos todas las entrevistas y ahí sí podemos contrastar todo lo levantado o toda la recolección de información de nuestros sujetos y sujetas investigados, contrastado con nuestra hipótesis. Pero eso será hasta mucho después. Acá estamos diseñando y planeando, como lo dice su nombre, las estrategias, las técnicas, los métodos que me van a servir para hacer dicho análisis. Ajá. Bueno, muy bien. Esta es más sencilla, pero ¿sí se entiende? Sí. Sí, Sí. profesora. Bueno, en la lectura lo refiere como el momento metodológico donde el investigador describe cómo va a realizar la investigación. Esta fase comprende otra vez varios pasos. El paso 1 de esta fase, que sería el paso 5 en la lectura, dice selección de un diseño de investigación. Entonces, a ver, ustedes díganme, los que sí leyeron, porque a ver, ¿quién no leyó? Díganme la verdad, no pasa nada. Pero ¿quién no leyó? Yo sí leí, pero me la aventé toda la madrugada. Ok. Bueno, ¿quién no leyó? Bueno, voy a fingir que les creo, pero me estoy dando cuenta que algunos no leyeron. No pasa nada tampoco. Sin embargo, cuando no les alcance la semana o por algo no puedan, dense chance esta semana de leer lo que ya pasó, porque si no, al seguir, si ustedes leen lo que les voy a dejar a continuación, ya no lo van a comprender del mismo modo que si hacen la lectura. ¿Sale? Entonces dense chance. Si de plano 8 días no fueron suficientes para la lectura, bueno, no pasa nada, pero no se atrasen. No digan, bueno, esa lectura ya pasó, sino háganla y aparte háganla la que tienen la de esta semana. Ahorita son lecturas cortitas, ¿cierto? Porque esta finalmente es muy fácil de leer, esta guía metodológica. ¿Sale? Bueno, entonces acá en esta fase, ahora sí, cuéntenme qué es lo que comprendieron. Selección de un diseño de investigación. Hay otra cosa, por ejemplo, cuando me entreguen reportes, pues yo fácilmente me puedo dar cuenta de quiénes fueron los que le copiaron a los que sí lo hicieron. ¿Por qué? Porque voy a necesitar que en cada reporte, y creo que les voy a empezar a dejar reportes semanales, ustedes me hablen de su propia comprensión de los mecanismos y métodos que estamos estudiando, no que vengan a repetirme lo que viene en la lectura. ¿Sí me explicó? Es más cómo los están aplicando ustedes, que el simple hecho de que existan. ¿Les parece bien? Sí, profesor. Bueno, y créanme que no es regaño, pero sí es importante que nos hagamos ya de un hábito de lectura. Es muy, muy, muy importante, porque si no,
O si me dicen, yo la leí hoy en la madrugada, pues entonces no te dio mucho tiempo para elaborar esa información, ¿cierto? La leíste, la traes, pero realmente no le das chance, ¿verdad, mi queridísimo José Luis, a que la información se quede por ahí ya un ratito en elaboración? Es que no tuve tiempo en la semana. Que a veces se les llenan las semanas, ¿verdad? Pero lo que pueden hacer es leer 5 hojitas al día. No se echen toda la lectura junta. De normal siempre me pasa eso. Me aviento todas las lecturas en la madrugada, que es que ya cuando tengo pues el tiempo libre y Claro. así. Y cada quien conoce su propio método, pero no lo hagas un día antes de la clase. Ahora, tú participas mucho y me queda claro que tienes muy buena comprensión de lectura porque estás activo en las clases, ¿no? Pero les digo, no es un regaño. Yo no vengo aquí, yo vengo a educarlos, no a regañarlos, ¿cierto? No, es que, bueno, yo siento que participar de eso me ayuda bastante a reforzar. Digo, ya si tengo una duda o estoy mal, pues ya me Claro. corrijo en el momento. Es la idea, ¿no? Porque pues imagínense qué aburrido sería que yo me aventara aquí toda la clase, hable y hable y hable y hable como loca y ustedes sin poder exponer sus propias dudas, pues sería la clase más aburridísima en el universo, ¿no? Entonces, de por sí son temas bastante, pues ahora sí que al ser metodología, pues estamos en la parte de hacer ciencia, ¿cierto? Por eso no me acuerdo si en este salón hicimos o no la dinámica, pero yo les preguntaba si querían ser psicólogos únicamente de profesión o también científicos, porque están estudiando una ciencia, no nada más para ser profesionales, están a punto de hacer ciencia, ¿sí me explicó? Y en ese sentido, pues tenemos que aprender toda esta cuestión metodológica, ¿no? O sea, cuando se refiere a eso, quiere decir que si vamos a querer ser investigadores, tal vez alguna maestría o un doctorado. Claro, y aparte, si lo pensamos así en micro, con cada uno de tus pacientes, ¿no? Vamos a decir los que van, por ejemplo, para el área clínica, ¿no? Ujú. ¿Creen que tendrán que hacer este tipo de metodologías? Sí, ¿no? Sí, claro. ¿Verdad? El cajón. Claro, ya en psicoterapia toman otras formas, ¿no? Pero sí es de cajón que tengamos, que sepamos las diferencias entre cómo hacer, por ejemplo, una recolección de información de manera sensible, dado que estamos, insisto, en el área de la subjetividad, ¿no? Estamos estudiando química, tampoco somos biólogos ni antropólogos, ¿no? Somos psicólogos. Entonces es pertinente que ustedes tengan estas bases teóricas bien fundamentadas, ¿no? Y si de plano, por ejemplo, nos damos cuenta que no, bueno, maestra, es que ahora sí no nos da tiempo porque tenemos 8,600 lecturas de todas las materias, ¿no? Bueno, pues me dicen, me avisan en la semana y me piden que les envíe un video, pero no toda la carrera nos la vamos a poder aventar echándonos videos tampoco, ¿no? No se crean, ¿eh? He tenido grupos donde nos dicen, sí, pues que todos sean videos. No, pues tampoco, compañeros y compañeras, eso es imposible, ¿cierto? Porque entonces nos tenemos que tomar muy en serio el rol del investigador. Ujú. Entonces, pues más que un regaño o que una llamada de atención, para nada. Esto es una invitación a que verdaderamente se comprometan a hacer de estos aprendizajes algo que Ausubel llama, por ejemplo, el aprendizaje significativo, que es algo que van a encontrar ahorita en fundamentos psicológicos del aprendizaje. Van a estudiar a Ausubel. Y ahí se van Sí, a de dar hecho, cuenta. de hecho tengo una exposición, profesora, de eso, de la teoría de la ¿cómo? Ausesibilidad, algo así. Ausubel, se escribe, ¿no? Ujú. Exacto. Y muy a grandes rasgos, pues, ¿qué sería el aprendizaje significativo? Pues sería aquel que logro quedarme a largo plazo, ¿no? Gracias a que fue un conocimiento que me fue, como lo dice su propio nombre, significativo. ¿Y cómo fue que fue significativo? Pues porque fue un aprendizaje que me interesaba, que yo quería conocer, que yo quería entender, que yo le encontraba significados importantes, que era inclusive atractivo para lo que yo quiero hacer el resto de mi vida, ¿sí? Y por eso es que se convierten en aprendizajes significativos, ¿sí? Porque si nada más estamos en la carrera escuchando por escuchar y pasando por pasar, pues entonces yo les plantearía, ¿de verdad quieren estudiar psicología o quieren hacer algo que los apasione? Sí es bien importante, ¿no? ¿Sale? Entonces, bueno, no pasa nada si no alcanzan a hacer toda la lectura, pero por lo menos inténtenlo, para que cada vez les cueste menos trabajo, porque ahorita van en segundo, pero
Pues ya para cuando vamos en quinto, ¿verdad? Las lecturas se ponen mucho más intensas, ¿no? Bueno, muy bien. Ok, entonces vámonos al de selección de un diseño de investigación. Miren, les voy a leer lo que dice por acá. El diseño metodológico de una investigación es la determinación de las estrategias y procedimientos que se seguirán para dar respuesta al problema y comprobar las hipótesis. Insisto, no es que aquí ya estemos comprobando las hipótesis, eso se hace después del análisis. Aquí estamos viendo las estrategias y procedimientos que me van a servir para ello, ¿no? ¿Por qué tiene que ser importante más bien, dónde radica la importancia de este punto? En que en medida de que yo tenga mejores estrategias y métodos, evidentemente voy a poder contrastar mis hipótesis de mejor manera, lo cual no quiere decir de ningún modo que mis hipótesis tengan que estar acertadas o tengan que ser ciertas. No, simplemente voy a poder contrastarlas con mejores herramientas metodológicas. Entonces es para ver si vamos bien encaminados dentro de nuestra hipótesis. Exacto. O si no van bien encaminados en la hipótesis, por lo menos para que teóricamente ustedes puedan ofrecer conclusiones de, como ya les decía, teníamos esta idea en nuestra hipótesis y en la contrastación de los discursos de nuestras entrevistados y entrevistadas, nos dimos cuenta que no es así y que es así. Pero eso solo lo van a lograr si tienen una buena o un buen diseño de investigación. Es decir, si construyen buenas estrategias y procedimientos. ¿Sale? Bueno, vámonos a un break de 5 minutitos. Descansen sus mentecitas. Nos vemos, son 4:16, nos vemos 4:16, estoy loca, son 2:16. Nos vemos 2:25 aquí. ¿Les parece? Sí, está bien. Sí, profesora. Sí, Bueno, gracias. y los que no han participado, por favor, Kenia ya participó, muy bien. Yasmín, ¿tú estás participando, Yasmín Potrero? No te veo ni en el chat ni por acá, entonces, porfa, alguna participación, ¿sale? Y los que no hayan participado, que creo que nada más son, bueno, Jaime, no sé si te he escuchado o no, porque luego no ando por acá, pero también un poquito más de participación, ¿sale? Y Jesús. Bueno, ahorita nos vemos.
Ok, ¿listos? ¿Listas? ¿Ya están por acá? Sí, profesora. Sí, por favor. Bueno, Sí, muy bien. profesora. Ok. Bueno, entonces entendió este pasito, ¿no? De la selección de un diseño de investigación. Que aparte es lo que ya están haciendo ustedes, ¿no? Digo, igual empezaron con la delimitación y todo eso, pero eso ya es parte de la estrategia, ¿no? Ahora vámonos al paso 6, como se indica aquí en la lectura, que es el paso 2 de este proceso de la fase de planeación y diseño. ¿Sale? Y cuando les digo, a ver, identificación de la población que se va a estudiar, bueno, ese sí es muy concreto. ¿A qué me estoy refiriendo? A las personas a las que se les va a aplicar mm, las entrevistas, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Y dice por acá Kenia en el chat. Delimitar a los sujetos conforme a las características, ándale, ajá, que se van a estudiar para someterlos a la observación, por ejemplo, el saber si va para mujeres, niños, edad, entidad, clase social, etcétera, individuo, dice Jessica, grupo de personas, ajá, todo eso que están poniendo, muy bien. Y una cuestión importante, sí, una vez más, si nos estamos situando en un estudio de cualidades, es decir, que vamos a apostarle a conocer la subjetividad de nuestros sujetos, entonces una delimitación que tenemos que tener muy en cuenta es justamente todo lo que están diciendo, ay, perdónenme, y también en el sentido de, si yo quiero encontrar con mi hipótesis, voy a usar algunos de lo que ustedes me han dicho, las consecuencias psicológicas de la violencia intrafamiliar, por decir algo, entonces, evidentemente con mi propia subjetividad y porque estoy implicado o implicada en el tema, tengo la sensibilidad suficiente para buscar quién me ayude, quién se convierta en esta población que voy a estudiar, en el sentido que verdaderamente me sea funcional, servicial para mi propia investigación, es decir, no voy a investigar a gente que no haya sufrido esta violencia, ¿no? Ya sé que eso es algo muy obvio, pero a veces no lo tomamos en cuenta y creemos en nuestros propios juicios y prejuicios que todo mundo ha sufrido violencia, porque si nosotros hemos en algún sentido sufrido violencia, creemos que todo mundo la ha sufrido. Entonces ahí para delimitar su población, pues tienen que buscar personas que verdaderamente hayan sufrido esta violencia intrafamiliar, por decir algo. Si sus primeros entrevistados se dan cuenta que la violencia intrafamiliar era más en su fantasía que real, entonces buscan otras personas que sí la hayan sufrido verdaderamente y que les ayuden de manera amplia en su investigación. Porque eso también puede pasar. Muchas veces creemos, ah, no, pues sí, seguramente tiene violencia. Él me dijo que sufrió violencia intrafamiliar, vamos a entrevistarlo. Vamos 2 o 3 entrevistas y nos damos cuenta que lo único que está haciendo es un berrinche infantil de que mamá lo dejó de querer porque llegó el hermano menor, o él piensa o siente o imagina o fantasea con que su mamá lo dejó de querer porque llegó el hermano menor. Bueno, pues entonces esa no es violencia. O bueno, él sí la vive como violencia, pero no es una violencia intrafamiliar como lo que estamos buscando. ¿Sí me explicó con esto? O más o menos. Sí, profesora. No, sí, está bien. Bueno, muy bien. Paso 7. Selección de métodos e instrumentos. A ver, por acá, ¿qué decía en la lectura? Oiga, profesora, pero como que yo ya me confundí. A ver, dime, ajá. Esto eso se supone que es del glosario, ¿no? Esto es de la lectura que les dejé. La de guía Ajá, didáctica, metodología de la investigación. ajá, mire, permítame, es una que Es dice que, asignación de es lectura que para la creo que siguiente sesión, ¿no? Ajá, Y dice, metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa, guía didáctica, Carlos A. Monge, páginas 7 a la 18 y 31 a la 49. ajá. Pero es que eso que estamos leyendo está entre las páginas 20, profesora. Por eso es lo que yo me confundí. Ay, tienes toda la razón. Bueno, gracias qué buena observación, pero lo están intuyendo muy bien, de todos Yo por modos. eso me preocupé, profesora, porque yo dije, o sea, pero ¿por qué no? ¿Cómo O sea, no? dije, ¿por qué no está nada de lo que apunté si yo leí? Pobrecito. ¿Por qué no me acuerdo? Yo sí leí esta desgraciada. No, discúlpenme, error mío. Bueno,
Gracias por la observación, Joan. Pero Sí, vamos a profesora, seguirle no, porque es importante que terminamos de definir esto, ¿no? Ya que vamos tan a buen paso. Ahora, pues lo estamos comprendiendo. sí, aparte ya lo hicieron. Esto es como una, ¿cómo decirlo? Una especie de fortalecimiento de lo que ya hemos venido haciendo. Y tenía ganas de revisar cómo van sus trabajos, pero creo que no me va a dar mucho tiempo. Lo mismo que hicimos la sesión pasada, ¿se acuerdan, no? Pero en este sentido ya estamos cumpliendo estas fases. Y ahí fue mi error, ¿eh? Porque sí tenían que leer también esto. Qué bueno que me lo señalas, Joan. Ahora, pues van a tener que leerlo. No, no es cierto, ya nos vamos a ir. Como ya lo estamos checando por acá, nos vamos a poder adelantar un pasito, ¿no? Pero por lo pronto, si les parece bien, en vez de checar sus trabajos, que sí tengo muchas ganas de verlos, pero lo podemos compensar si quieren con sesiones, digamos, se llaman asesoría, hora asesoría, y entonces en la semana nos juntamos ya por equipos y voy asesorándolos de manera personalizada con sus equipos, si les parece bien, con la finalidad de acabar este tema que ya vamos tendidos, ¿cómo ven? Sí, profesor. De hecho, por las asesorías Sí, le profesora. preguntamos qué día o usted nos va diciendo cómo le Sí, hace. no, no, ustedes pónganse de acuerdo en el equipo. Nada más saben qué día la tengo bien complicada, el miércoles. Ok, ¿Sí? Después ese día termino de entonces, dar mira, clases hasta las 7 de la noche, entonces se me complica mucho. Pero cualquier otro día nos podemos juntar. Cuestión de media hora, 40 minutos cuando mucho, porque pues como es personalizada y nos vamos bien rápido, es mucho más sencillo, ¿les parece? sí, Bueno, y una disculpa yo acá, pero de todos modos lean. Eso sí no me arrepiento de haberles dicho porque sí necesito que leamos mucho, ¿sale? Pero bueno, es una invitación, mis queridos y queridas científicos y científicas. Bueno, voy a continuar porque el tiempo se va volando. Población nos queda clarísimo, ¿verdad? Métodos e instrumentos. Bueno, ya dijimos que entonces las formas en la metodología cualitativa son las entrevistas. También la observación, por ejemplo, más allá de lo que les digan sus pacientes, que eso es lo más importante porque a través del discurso nosotros vamos a poder comprender lo que esa persona, mediante su subjetividad, está viviendo, en este caso en específico, como violencia. Y no nada más el significado de violencia, sino el significado o significante que tiene esta persona sobre la violencia, de lo que hablábamos al inicio, ¿no? Eso lo vamos a encontrar mucho a través del discurso de nuestros investigandos, ¿no? Las personas que analicemos. Cuando nos digan, bueno, es que a mí, pues de chiquita, mi hermana me golpeaba y después todavía encima mi mamá me daba la comida fría, porque yo sabía que primero había que servirle a los hombres y entonces me daba a mí bien tarde y me daba más frío. En fin, formas de la violencia, ¿no? Pero ya en cómo las viven sus pacientes. Eso lo van a encontrar pacientes, sus investigandos o las personas que van a estudiar. Eso es a través de las entrevistas, el discurso manifiesto, ¿cierto? Pero existe otro discurso, que sería el discurso ¿cuál? El latente, ¿no? Y en este discurso, ¿cómo podríamos escuchar aquello que no está dicho? ¿Cómo se les ocurre que puedan observar más allá de la discursividad oral? ¿Qué más pueden observar en las personas que van a entrevistar? Podría ser también la reacción de sus emociones, ¿no, profesora? Exactamente, Joan. ¿A qué te refieres? Pues por decir, yo pienso que todas las personas, cuando platicamos algo, inconscientemente tal vez, tenemos algún tipo de reacción o emocional. Entonces ahí analizando, podríamos darnos cuenta de, no sé, de qué tanto le afecta a lo que nos está diciendo, lo que estamos investigando. Exacto. ¿Y cómo te darías cuenta? Pues no sé, por decir, como decíamos, si estamos atendiendo a un niño que sufre violencia por parte de su padre, digamos, no sé, un abuso de violencia sexual. Ajá. Yo pienso que tal vez, como le digo, analizando, tal vez si él presenta una emoción respecto al, no sé, al asco, a la repulsión, Mm. yo me daría cuenta tal vez.
Claro, y muy bien, pero ¿cómo te darías cuenta? ¿Qué haría ese niño? Que tú dirías, ah, qué chistoso es que cuando le dije esto o cuando me platicaba esto, observé esto, aunque él no me lo estaba diciendo. ¿Qué observaste ahí? Pues como le decía, sus reacciones y sus emociones, digamos. Exactamente, más que emoción, bueno, claro que son las emociones, por supuesto, las reacciones, ¿verdad? Y al hablar de reacciones estamos hablando de qué. ¿La reacción a estímulos? Bueno, claro, sí, claro, ¿no? Más que están en conductual ahorita, claro. Pero digamos que cómo lo notamos nosotros, pues a través de, como dice su compañero Joan, en las reacciones. Las reacciones, ¿cómo las vemos? ¿A través de qué? También de gestos. Existe algo que se llama la imagen corporal. Entonces, por ejemplo, cuando tú estás preguntándole a alguien algo que le mueve, que lo sensibiliza, definitivamente su postura, sus gestos, hasta las comisuras, los ojos, la mirada, pues, ¿no? Todo va a cambiar, ¿cierto? Ustedes mismos lo pueden ver con sus amigos, que te empieza a platicar, no, es que me peleé con mi mamá bien fuerte, no sé qué. Hasta la postura de su cuerpo cambia, ¿o no? Incluso, profesor, yo recuerdo, yo le comentaba, creo en las primeras clases, que yo viví un proceso psicológico, y yo Sí, recuerdo que una vez el psicólogo me dijo que si no me importaba lo que me estaba diciendo, porque yo estaba cruzado de brazos, y me dijo, dice, porque esa es una impostura, dice, esa es una postura imponente, dice, como que me estás diciendo, no, lo que tú me digas no me importa, yo soy más que tú. órale. Bueno, pues igual era un poco determinante, ¿no? Tu psicólogo, seguramente bueno en sus alcances, pero pues también cuando tenemos los bracitos así, finalmente nos estamos más bien que defendiendo de algo que no queremos escuchar o que no queremos analizar, se llaman resistencias desde el psicoanálisis. Nos Ujú. resistimos a tocar con esta parte de nuestro inconsciente porque no queremos sufrir, no queremos revivir algo que nos trae emociones muy dolorosas, ¿no? Entonces, no es tanto que tú le estuvieras diciendo, yo me creo más que tú, no, bueno, yo al menos no lo interpretaría así, pero ahí sí ya es, pues no sé por qué lo interpretó así tu psicólogo y eso es muy personal y ahora sí que cada psicólogo tiene su propia forma de hacer psicoterapia, ¿cierto? Pero finalmente, pues también podría leerse como una resistencia, una especie de caparazón que tú mismo te pones para decir, no, de eso todavía no quiero hablar. Entonces, ustedes cuando sean terapeutas, si tu paciente te está resistiendo, se está resistiendo a hablarte de ciertas cosas, no lo puedes obligar, no lo puedes retar, porque no se trata de que hable de lo que tú quieras que hable. Tienes que darle la vuelta y tienes que ir rodeando estas resistencias. Y para ahí existen varias formas de hacer terapia. Están pues la humanista, está también la hipnosis, está la PNL, en fin, hay muchas formas de darle la vuelta a este tipo de resistencias. Y entonces uno es el que tiene que ponerse creativo. Si no te quiere hablar de cómo su papá abusaba de él, ¿no? El paciente, por ejemplo, en el caso que exponían, bueno, entonces empiezas a rodear, bueno, y platícame cómo era la relación con tus hermanos, qué hacían cuando eran chiquitos, ahora qué te gusta hacer con tus hermanos ya más grande, ¿no? Y te sales un poquito sin desviar completamente la atención o el foco de lo que en verdad quieres analizar, pero no podemos obligar a nuestros pacientes y mucho menos retarlos a que nos digan lo que nosotros queremos escuchar, porque ahí ya no estamos haciendo psicoterapia, estamos inflando nuestros egos. ¿Qué es hacer psicoterapia? Escuchar lo que la demanda que te hace tu paciente, ¿no? Por eso es que hay que tener una buena metodología. Entonces, muy bien, buena aportación. Ahora, en ese sentido, ¿cómo más vemos todo lo de los gestos, no? A ver, la mirada, la postura corporal, como bien dice Joan, si cruza o no los brazos, si nunca se quita su mochila en todo el tiempo de investigación. O sea, estás haciendo la entrevista y la chavo nunca se quitó la mochila o está haciendo un calorón. Perdónenme, le gusta cantar aquí a mi perro, perdónenme. Estás en un lugar donde hace un calorón y ves que nunca se quitó la chamarra. ¿Cómo interpretarían eso? ¿Es digno de analizarse en sus investigaciones?
Sí, no, profesora, porque es algo que envuelve ¿cómo dice usted? Al investigado. ¿Sí? Y a ver, ¿quién más? Jaime. ¿Estás o no estás, Jaime? Yo tengo una pregunta, profesora. Espérame. Ok, ajá, adelante. Si esto de los gestos y el movimiento corporal, ¿cómo se agregaría a la investigación? Porque si le decimos como, por ejemplo, estamos en una entrevista, una pregunta que lo incomode, notaríamos eso, lo pondríamos, ya no le preguntaríamos eso y le pondríamos que se notó un tipo de movimiento o gesto, o cómo se desarrollaría en la investigación. Mira, muy buena pregunta. Si tu persona que estás investigando de plano te dice, no, de eso no quiero hablar, bueno, pues ahí hay un corte clarísimo y entonces tú empiezas a darle la vuelta. Nunca vayan a decir así como, ay, perdónanos, no queríamos molestarte, tampoco, ¿no? Porque él sabe o ella sabe que bajo un consentimiento informado, que es algo que vamos a investigar, digo, a entender, a estudiar acá, pues sabe que te está ayudando a investigar este tipo de cuestiones, sabe a lo que va, ¿cierto? Pero lo que sí es que, por ejemplo, si tú ves, por ejemplo, puede que les pase que empiece a llorar un paciente o una paciente mientras va recordando lo que les platica. Ahí ustedes son los que tienen que tener fuerza, ¿no? Energía y algo muy importante, contención. ¿Cómo vamos a contener a las personas que estamos entrevistando? Obviamente no te puedes parar y darle un abrazo, ¿no? Pero sí puedes pausar, escucharlo, permitir que llore un poquito, que descargue esa emoción. Obviamente todo esto tú lo pones en tus observaciones, en tus anotaciones, y claro que se interpreta. En este momento le costó mucho más trabajo porque estábamos tocando entonces la fibra o la emoción más íntima de cómo vivió la agresión. Estábamos hablando exactamente de esto, nos estaba relatando exactamente esto, y después de eso lo que hicimos fue contenerlo, darle su espacio, darle un alivio, ofrecerle un Kleenex, ¿no? Por supuesto, un vasito de agua, que descargara su emoción y después continuamos con la entrevista. Y ahí interviene, perdón, mucho la sensibilidad que ustedes tengan, porque insisto, no le van a decir, bueno, pero sígueme hablando de eso que te está doliendo tanto. No, le da su espacio, que respire, y si él o ella quieren continuar platicándote de eso, adelante. Y si no, te vas con otra con otra pregunta de entrevista que siga rodeando. Por eso es que tienen que hacer varias entrevistas. En la primera entrevista, pues evidentemente les van a contar ciertas cuestiones, pero para la entrevista 4, que ya les hayan agarrado un poquito más de confianza, si ustedes lo hacen bien, pues entonces ya les van a contar cuestiones más sensibles, ¿no? Al menos es lo que se busca. ¿Sale? Entonces sí se pone en la investigación, todo eso se pone en la investigación. Eso los mete entonces en un relajo a todos los equipos de investigación, porque entonces, ¿qué tendrán que tener en sus antecedentes y en su marco teórico? Pues tendrán que tener información con respecto a la imagen corporal, ¿no? Estudios psicológicos que me indiquen cómo puedo analizar la gestualidad, lo no dicho, los discursos latentes. Eso es algo que tiene que llevar todos sus trabajos de investigación. ¿Queda clarísimo o hacemos más ejemplos? Sí, queda claro. Sí, profe, claro. Sí, claro. Ok. Bueno, a ver, entonces, última oportunidad. Jaime, ¿estás o no estás? Jaime Andrés, ¿sí es de este grupo o es monitor? Ya lo había preguntado, ¿ah? Sí es. Sí es de No, este. sí, también es del grupo, profesora. Ok, sí estoy. Tengo problemas con mi conexión. Ok, bueno, a ver, Yasmín, ¿estás por acá? Sí, profesora, aquí estoy.
No has participado. ¿Quieres participar en algo en este apartado de la gestualidad? ¿Cómo la podemos interpretar? Lo de cómo, lo de los gestos y todo ello, Ujú. pues, pues yo digo que sería importante ponerlo, pero también, bueno, es que no sé, por ejemplo, yo tengo mucho la costumbre o, sí, se podría decir costumbre, o no sé qué sea, pero, pero tengo mucho eso de estar moviendo mucho las manos al punto de sangrarlas y también los labios, pero no, lo hago sola o lo hago cuando estoy hablando con alguien o expresándome, o sea, es algo que es como costumbre, por así decirlo, pero no es porque yo esté queriendo mostrar algo o algo así. O tú crees que no, pero definitivamente algo sale, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo esta cuestión de mover mucho las manos. Entonces yo creo que no estoy diciendo nada de mí, pero mucha gente me ha contado, ay, es que siempre mueves así las manos, no sé qué. Entonces todo eso también denota ciertas partes de nosotros, aunque en lo consciente nosotros creamos que no, pero inconscientemente estamos mandando información que puede ser altamente interpretable, ¿cierto? Entonces, bueno, en ese sentido sí, sí podríamos, más bien tenemos que tomarlo en cuenta, ¿sale? Bueno, ¿por qué no habías participado, Yasmín? Ah, es que tenía problemas de conexión. De hecho, todavía los tengo como que los escucho cortados o luego no los escucho. Ah, ok, con razón. Bueno, tengo la manita levantada, gracias, Yasmín. Tengo la manita levantada de Jennifer Delgado. Sí, maestra, una pregunta. Si, por ejemplo, yo me doy cuenta que el que estoy entrevistando está mintiendo, ¿cómo pongo el resultado de eso? Pues así tal cual se pone aquí. A ver, ¿cómo te darías cuenta que está mintiendo? Bueno, tal vez cuando vamos a investigar lo de los gestos, no sé, puede ser que esté muy nervioso, que esté moviendo el pie o la mirada, que no me mire a los ojos directamente o algo así. Buena pregunta, ¿eh? Porque ahí tenemos que tener muchísimo cuidado. Una cosa es que se ponga nervioso, que voltee para uno u otro lado, ¿no? Por ejemplo, en terapias humanistas hay una, se los voy a mandar, hay un apartado por ahí de, ay, no me acuerdo si es Fritz o, ay, Ortomuni, ay, no me acuerdo, pero se los voy a enviar, que justamente nos da indicadores de cuándo la persona está mintiendo. Cuando volteamos hacia el lado izquierdo, estamos tratando como de reconstruir un pensamiento, un recuerdo. Cuando volteamos al lado derecho, estamos inventando cosas. Uh-huh. Entonces, eso lo van a poder observar también. Eso les va a servir mucho. Pero si nada más está moviendo sus bracitos, sus piernitas o de plano está así como que ya sabes, bien ansioso, no precisamente tiene que ser porque esté mintiendo. Quizá lo que está recordando o lo que está reconstruyendo le está doliendo hasta la fregada y entonces presenta un poquito de ansiedad. Entonces ahí van a tener que ser muy cuidadosos y pueden decir, ya sea que nos estaba mintiendo o que se puso ansioso, nervioso por este motivo de lo que estábamos platicando. Pero nunca vas a poder saber si de verdad te estaba mintiendo o no. Uh-huh. Vas a tener una idea de que probablemente te estaba inventando cosas. Ok. ¿Vale? Van a tener que ser muy cuidadosos con ese tema. De hecho, de eso, el semestre pasado una maestra nos había mandado una lectura. Ah, qué padre. Pues si la puedes compartir en el Classroom, por favor, para checarla, José Luis. Sí, la reviso y veo cuál es porque yo guardé casi todo. Perfecto, muy bien. Pero se las comparto, incluso si no puedo compartirlo, pues ya se la mando a usted para que la lean todos. Órale, y yo la coloco en el Classroom, me parece muy bien. Gracias. Ok, bueno, y esta parte, insisto, perdón, dice, tal vez también se podría dar cuenta que está mintiendo si con base en diferentes preguntas se contradice, ándale, y no da las mismas respuestas o respuestas similares. Muy bien, ahora, eso también, y está muy bien esta señalación, señalamiento, perdón, pero también ahí tenemos que tener cuidado porque en estas contradicciones vamos a encontrar también mucho
que vamos a poder interpretar, en efecto. Pero si, por ejemplo, una vez la primera sesión me platica algo y para la segunda sesión ya me platicó algo que es lo mismo, pero volteado, es decir, con una contradicción muy importante, no es precisamente que esté inventando o mintiendo, sino que ya nos está agarrando más confianza y empieza, ahora sí que como se dice coloquialmente, a soltar la sopa, pero la sopa profunda, aquello que está en lo profundo, ¿cierto? Aquello que no le platica a cualquier persona en una fiesta. Pero claro, si hay muchas contradicciones, por supuesto que entonces sí está mintiendo, o está inventando, o está echando de su cosecha. Ahora, a mí no me importa hacer un juicio de valor sobre si está mintiendo o no, pero en esa interpretación diré por qué está inventando algo. Quizá le duele tanto que lo está reconstruyendo a manera de no sentir tan feo. Y ahí, una vez más, estamos en terrenos de cómo simboliza la gente. Y ahí es justamente en estas contradicciones, en estas cuestiones, donde vamos a encontrar su subjetividad, porque normalmente todos tenemos un discurso bien armadito, que queda bonito y que hasta se escucha padre, pero cuando ya nos están hablando más neta, ¿no? Por decirlo así, o nosotros ya nos estamos soltando más en serio, no tenemos un discurso muy estructurado, se nos cruzan las emociones, nos duelen, empezamos a decir lapsus a cada rato o errores en el lenguaje, ¿sí me explico? Es exactamente lo que quieren encontrar. Ustedes sí les importa, por supuesto, el discurso bonito, manifiesto, pero en este sentido, en estas investigaciones, importa más justamente todo lo demás. ¿Ven por qué esto es bien importante y por qué lo tienen que tener en cuenta para sus estrategias de investigación? En el psicoanálisis dice que lo menos importante a veces es lo más importante, ¿no? A lo que no, o lo que no cree el paciente que es importante, pero es reiterativo para él, es porque ahí tal vez hay una emoción que ni él mismo quiere reflejar. Exactamente. Muy buena aportación, exactamente. Lo no dicho, ¿no? Ahora, ustedes, finalmente, esta no es una entrevista para que ustedes hagan psicoterapia con ellos, no, porque todavía ni tienen los elementos, ni es pertinente que en una investigación hagan psicoterapia. Bueno, ok, psicoterapia no, pero sí tendrán que hacer alguna devolución a manera de cierre de todas estas emociones que le van a remover a su paciente. Entonces, ¿qué le pueden ofrecer a sus pacientes? Aparte de una contención, bueno, pues decirle, aquí tienes un espacio donde te vamos a escuchar, nadie te va a juzgar, lo que tú nos digas nos importa muchísimo, las emociones que tú nos muestres vamos a tratar de contenerlas, inclusive te podemos dar el análisis de nuestras investigaciones para que más o menos tengas una idea de cómo está tu estado anímico. Y siempre recomendar, si de plano estamos ante presencia de un conflicto importante, pues siempre recomendar la ayuda de un profesional. Pero ustedes no le van a decir, bueno, gracias por decirnos todo esto que te removió toda la entraña de la violencia intrafamiliar que sufriste. Ajá. Y entonces, pum, vámonos. Ahí te ves, ¿eh? Y lo dejan con toda la emoción, con la herida abierta. Eso no se vale. ¿Sale? Entonces, bueno, ustedes ofrezcan siempre, justo desde el psicoanálisis, ¿no, Jessica? ¿Qué es lo que da la cura para el psicoanálisis? ¿Cómo sucede la cura en tu paciente? La palabra, ¿no, profesora? Que saque todo lo que trae en el inconsciente, todas esas palabras y sentimientos no dichos y no expresados, que muchas veces tienen ahí guardados y que no, ni ellos los tienen conscientes, pero ya al empezar un discurso, empiezan a aflorar todas estas situaciones. Exactamente. Perfecto, los amo. Con eso cerramos esta clase que me encantó. Muy buena, muy buenas aportaciones. Felicidades. Una disculpa por lo de la lectura. Qué bonito cierre. Y sí, justamente a través de la expresión de sus dolencias, de sus carencias, de sus afectaciones, y que ustedes le ofrezcan una escucha sensible, una escucha que los contenga, pues evidentemente vendrá ya de entrada un proceso que al menos lo encamine a la cura, ¿cierto? Eso es todo lo que ustedes pueden ofrecer con este tipo de
acercamientos a sus investigados. Y es por eso justamente también que no estamos hablando de un objeto de estudio, estamos hablando de personas, de seres humanos, a los cuales nos van a permitir ellos conocer más sobre sus emociones profundas. Lo menos que podemos hacer nosotros entonces es ofrecer una devolución afectiva. No por hacer ciencia dejamos de ser seres humanos, ¿cierto? Entonces, insisto, no nos vamos a parar a abrazarlos, que créanme que a veces dan ganas, ¿no? Pero sí le vamos a ofrecer contención, escucha, que pueda él o ella aliviar poco a poco todas estas emociones, que encuentre un eco en ustedes, ¿sale? Bueno, me encantaron sus aportaciones, felicidades, muy bonita sesión, espero encontrármelos así de motivados todas las sesiones. Y pues nada, que tengan muy bonito fin de semana. Me contactan por favor para vernos de manera personal ya en equipo, personalizada, perdón, ya en equipo. Y para no para no atrasarnos en cuanto a lo que tenían que delimitar para esta semana. ¿Sale? Sí, profesora, muchas gracias. Sí, está bien. Bueno, gracias a ustedes. Me encantó esta sesión. Que tengan muy bonita tarde. Hasta luego, profesora, gracias. Cuídense mucho. Gracias, profesora, hasta luego, bonito fin. Hasta luego. Hasta luego, profesora, gracias. Chao. Nos Hasta vemos, luego. que tenga buen fin. Gracias. Igualmente, se divierten mucho, descansan.